Entonces ya con formalidad pues vamos a dar inicio a lo que es la clase. Tengan muy buenas tardes para todos y todas quienes se acaban de incorporar. Pues les decía de que vamos a continuar con lo que es los indicadores epidemiológicos. La clase pasada pues vimos los indicadores epidemiológicos, la parte número 1. Vimos qué son los indicadores epidemiológicos, que ya les decía que son aquellas expresiones estadísticas que son medibles y observables, que nos llegan a arrojar algún dato específico de acuerdo a lo que tenga que ver con los cambios en el sistema de salud, con algún tipo de patrón que se está dando. Entonces vamos a ver que nos arroja un resultado específico en este caso. Vamos a ver que en algunos cambios pues puede ser la mortalidad, la natalidad. Si nosotros queremos medir esos datos estadísticos en lo que es la persona o dentro de nuestra comunidad, como les decía la semana pasada, pues quién quita que el día de mañana alguno de ustedes pues sea el director de la unidad de salud de su comunidad o la enfermera jefe de la unidad de salud de su comunidad y tenga que llevar estos tipos de datos estadísticos, porque como les decía, se tiene que entregar por semana epidemiológica. Entonces, van a tener un largo trabajo durante toda la semana. Antes de irse a casita todos los días, tienen que dejar cuadrado todo. Se han fijado los que han estado en vacunación en unidad de salud que manejan unos cuadros que al final cuentan las vacunas, a ver si les pega con el número de pacientitos atendidos. Igualmente, así les va a tocar atender y les va a tocar sacar esa misma estadística diaria para que al final de la semana no se les vaya a acumular el trabajo, no vayan a querer solo salir corriendo sin cerrar los datos estadísticos. Se han fijado también que al finalizar lo que es el día o la jornada del médico, tiene unos cuadros en el escritorio que son unos papeles bien grandes que abarcan todo el escritorio que parece papel de periódico. Esos cuadros ellos entregan semanalmente o diariamente, entregan como ese censo que al final tiene que pegar con las atenciones que se le da. Si ustedes son curiosos, han tenido la oportunidad de ver que le tiene que pegar toda, si es un niño que atendió, por qué problema llegó, ahí se le va chequeando y se le va colocando pues el nombre, la edad, por qué consultó, qué tipo de tratamiento se le dio, por qué, porque como les digo, ellos tienen que entregar semanalmente esa estadística. Entonces, antes de irse, pues tienen que dejar cuadrado eso y entregarlo a lo que es archivo. Entonces, bueno, sin nada más, vamos a ver que la semana pasada pues vimos los 7 primeros indicadores epidemiológicos, que primero vimos que es un indicador vigilancia epidemiológica, luego vigilancia epidemiológica simplificada, luego vimos qué es lo que significa morbilidad, que no es lo mismo que mortalidad, porque ya vimos la diferencia entre ambos, la incidencia y la prevalencia, que la prevalencia se divide en prevalencia puntual y prevalencia de periodo. Entonces vimos cada uno de los significados. Ahora vamos a ver el restante que nos va a servir bastante para poder sacar este tipo de estadísticas. Entonces, yo le voy a compartir lo que es la diapositiva siempre a través de Google Classroom. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues al finalizar la clase la damos a conocer. Entonces, como les decía, pues vamos a ver lo que son los indicadores epidemiológicos, segunda parte.
Es una continuación, la verdad nos quedamos en los indicadores epidemiológicos número 6, que ya sería la mortalidad, que es el número de muertes que puede darse dentro de una población. Esto, como ustedes saben, cada unidad de salud lleva su propio registro, no solo en las unidades de salud, sino que en el área hospitalaria también se lleva algo que se llama censo, donde se colocan las muertes que se ha tenido dentro del servicio, y al finalizar, pues, lo que es el turno, la jornada, pues, se entrega ese censo. ¿Por qué? Porque así nota un índice para al finalizar el año, pueda ya sea el hospital o la unidad de salud dar un consolidado final de las muertes, las atenciones atendidas, cuántas fueron emergencias, cuántos se refirieron, cuántos pues tuvieron una mortalidad, por qué fueron las causas de mortalidad, todo eso pues se lleva semanalmente. Entonces, el día de ahora pues vamos a ver, ya vimos lo que es la mortalidad y ahora vamos a ver lo que es la letalidad. ¿Qué es la letalidad? Pues la letalidad es la proporción de personas que mueren por una enfermedad entre los afectados por la misma en un periodo y área determinados. ¿Qué nos quiere decir esto? Por ejemplo, una persona, tenemos las enfermedades infecciosas o las IRAS, las infecciones respiratorias agudas. Aquí nosotros vamos a ver, digamos, las neumonías. En el caso de las neumonías, nosotros vamos a ver qué tan letal pueden ser y en seguimiento. Quien tenga micrófono encendido, por favor. Bueno, lo tuve que silenciar ahí, la disculpa del caso, pero me interrumpe en el momento de la clase. Como les decía, la letalidad pues es la proporción de personas que mueren, pero de acuerdo a alguna enfermedad dada, alguna epidemia que se haya dado y qué tan mortal puede llegar a ser. Por ejemplo, es un indicador de la virulencia o de la gravedad de una enfermedad. Aquí les he traído pues de las epidemias más letales de la historia. Como podemos ver, tal vez no se alcanza a ver mucho en la gráfica, pero tenemos a lo que es la peste negra, la gripe española, la gripe asiática, la gripe de Hong Kong, el VIH-Sida, que si vemos la estadística, la que está en verde, la que vemos la más grande, correspondería a lo que es la peste negra. La peste negra afectó la peste bubónica, que afectó aproximadamente en el siglo, si no me equivoco, entre el siglo XV y siglo XVI, y luego tuvo su rebrote en el siglo XIX, donde afectó la mayor parte de Europa, mató muchísima más gente de la que está afectando hoy en día con la nueva pandemia. Y vemos que la letalidad de esta enfermedad es la peste bubónica. Si ustedes han leído la peste bubónica o la peste negra, las personas no terminaban muriendo de acuerdo a la enfermedad, sino que a las complicaciones que traían esas, porque la mayoría de personas terminaban muriendo debido a las pápulas o a las pequeñas vejigas, a las grandes vejigas, porque eran unas vejigas de color negro, por eso se llama peste negra, porque eran unas vejigas o pápulas que se formaban en toda la piel y esas pápulas se reventaban, se drenaba todo el líquido y quedaba expuesto. Entonces ellos terminaban muriendo por una sepsis. Entonces fue algo bien letal, igual que lo que es la epidemia del ébola. Esta no llegó a ser pandemia, sino que solo se mantuvo en la región de África y en la actualidad pues todavía se mantiene en esa región, gracias a Dios que no ha salido, porque créanme que el ébola es una enfermedad mortal. Creo que tiene un índice de mortalidad, no sé si del mayor del 50%, si no me equivoco. Porque lo que causa el ébola pues es una infección generalizada, causa fiebres
y la persona pues termina muriendo a consecuencia de las complicaciones que acarrea. Y así pues vemos la letalidad. Si vemos con la enfermedad actual, pues no tiene una tasa de letalidad tan alta, solo creo que tiene una tasa de letalidad, no sé si del 2 o del 3%, es decir, de que no es tan mortal, pero sí existen sus factores predisponentes, como sabemos, la edad, puede ser los grupos sanguíneos, las enfermedades que puede también acarrear la persona, como lo que es la diabetes, la hipertensión, la obesidad mórbida. Todo eso pues son complicaciones que viene a acarrear. Si ustedes se han fijado, la mayor parte de personas que mueren pues son personas que tienen enfermedades agregadas. Entonces aquí así es como nosotros medimos la letalidad de acuerdo a una enfermedad. Luego, pues vemos lo que son las epidemias. Ya anteriormente habíamos pues visto este término, la epidemia, pero no está de más recordarlo. Pues la epidemia es un indicador epidemiológico que mide la ocurrencia de una enfermedad que se propaga durante cierto periodo de tiempo en una zona geográfica determinada. Es decir, una epidemia puede ser que no salga de una zona geográfica. Cuando ya llamamos una pandemia, puede ser una epidemia, puede darse dentro de una región, dentro de un país, o dentro de una región centroamericana, pero ya no sobrepasa a lo que es, puede ser América, en este caso, porque nuestra región es América, pero nuestra región específica es Centroamérica. Entonces, puede ser una epidemia en Centroamérica, una epidemia en El Salvador, pero que no sobrepasa de eso. Pero si ya llegara a sobrepasar y afectar la mayor parte de América, ya sería una pandemia. Y en el peor de los casos, que llegara a afectar a nivel mundial como lo que estamos viviendo actualmente. Entonces, pero una epidemia solo se mantiene dentro de la región geográfica determinada y que afecta simultáneamente a muchas personas. Es decir, el índice se va a mantener elevado por una cierta cantidad de tiempo, pueden ser unos cuantos meses, pueden ser un año, puede ser, digamos, unas cuantas semanas, dependiendo pues qué tipo de atención le demos como profesionales de la salud, si existen las vacunas pertinentes, si no, pues tratar de darle el tratamiento adecuado. Entonces, con estas personas, pues se trata de una noción utilizada por la salud comunitaria para hacer referencia al hecho que la enfermedad llega a una cantidad de gente superior a la esperada. Por ejemplo, podríamos poner una epidemia en El Salvador, la del dengue. Ustedes quizás no habían nacido cuando hubo una epidemia de dengue hace aproximadamente unos 20 años, que muchos niños morían. Fue bien reconocido esa epidemia. Yo era una niña en esa época. Entonces, me acuerdo que en las noticias daban muchas veces que había niños ingresados en el hospital Benjamin Bloom por dengue, las camas colapsadas, ya no daban abasto, los hospitales de segundo nivel que contaban con lo que era servicios de pediatría estaban colapsadísimos y ya no daban abasto porque todo se estaba saliendo del control. Entonces, por eso se decidió, pues, tener promotores de salud. ¿Para qué? Para hacer campañas de vacunación, para hacer campañas de abatización, para hacer conciencia en esas personas la importancia pues, de tener un ambiente adecuado, limpio, la limpieza en casa, las aguas estancadas, las macetas que tal vez tenemos en casa que no estén llenas de agua, llantas, cualquier depósito de lata que podríamos tener que estén acumulando agua, barriles, la limpieza de pilas. Todo eso pues con los años pues se ha ido mejorando y hemos tratado de controlar lo que son las epidemias, pero siempre hay
épocas del año en que la curva de alguna cierta enfermedad, que son las enfermedades esporádicas, que son aquellas que siempre van a prevalecer durante todo el año, se mantienen. Entonces, por ejemplo, puede ser una gripe. En cualquier época del año nos puede dar una gripe. Entonces, se trabaja en eso para ver que la curva pues no siga creciendo. ¿Qué hacemos para evitar una propagación rápida de la gripe? Hacer campañas de vacunación contra la influenza, porque eso pues nos va a dar un parámetro para que las gripes no sean tan intensas. No quiere decir que con la vacuna de la gripe o de la influenza no le va a dar gripe. Claro que le va a dar gripe, pero no le va a dar con la misma intensidad con la que puede darle o puede complicarse. Bueno, estoy teniendo un poco de problema. Bueno, ahora vamos a ver lo que es la pandemia. La pandemia, a muchos ya se conocen estos términos, pero no está de más tratar de diferenciarlos como se debe. Las pandemias pues son enfermedades epidémicas, pero que ya alcanzan a muchos países del mundo o a muchos países de la región, que atacan a casi todos los individuos de una localidad o región. Específicamente, pues como lo estamos viendo actualmente. Empezó en una región siendo una epidemia, pero rápidamente, y como es una enfermedad que se transmite por contacto directo con gotitas de secreción o de persona a persona, pues se extendió rápidamente. Entonces, primero empezó afectando lo que de Asia saltó a Europa, de Europa saltó a África, de África pues saltó a América, siendo el primer país afectado Brasil, luego Estados Unidos, y así vinieron cayendo países por países. Nuestro país fue de los últimos en caer, desgraciadamente, en lo que es la pandemia. Pero actualmente, pues, con la enfermedad que estamos viviendo, no existe una cura, pero sí estamos tratando de tener un tratamiento. Se están aplicando lo que son estudios en vacunas, en personas, y se está tratando de controlar. Si ustedes ven la curva, se ha mantenido pues a la baja. Hay días en que sale alta, días en que sale baja, y así es como se maneja según las semanas epidemiológicas. Aquí lo llevan diariamente, porque es bien importante conocerlo, cuántas personas, porque se trata de una pandemia. La vigilancia tiene que estar al máximo. En las unidades de salud hasta han colocado pues separación de las personas con síntomas respiratorios, porque no se sabe hoy en día. Hoy en día tenemos que sospechar de cualquier signo, cualquier síntoma gripal. Entonces, por eso se hacen estudios diferenciales a través de exámenes clínicos para poder detectar si es o no es la enfermedad. Y pues una pandemia, desgraciadamente, deja una tasa de mortalidad alta. Aunque, como les digo, la tasa de letalidad de esta enfermedad no es tan elevada, apenas es del 2 o del 3%, si no me equivoco, pero han habido tasas de letalidad mayores del 50%, como lo que es el ébola, como lo que era la peste bubónica, que mató a muchísimos millones de personas hace más de un siglo, cuando afectó la mayor parte de Europa. Pero la pandemia no quiere decir de que estamos libres. Puede ser de que el día de mañana, si ustedes se han fijado en la historia y les gusta leer las pandemias, curiosamente se dan cada 100 años. La última pandemia fue la de la H1N1, pero no fue tan letal como la que estamos viviendo actualmente. ¿Por qué? Porque se logró conseguir una vacuna a tiempo y se logró dar el tratamiento, se logró acortar.
Y aquí en el país, pues, no guardamos cuarentena, tal vez ustedes estaban muy pequeños, pero no guardamos cuarentena estricta como actualmente. ¿Por qué? Porque no llegó a afectar tanto a la población como hoy en día, que vemos las camas de hospitales rebalsando. Entonces, se actuó a tiempo y desgraciadamente con esta enfermedad pues nos tomó de sorpresa y hemos tenido que estar luchando y batallando. Muchos han conocido familiares, amigos que ya superaron la enfermedad y otros pues que desgraciadamente han pasado a formar parte de las estadísticas de mortalidad. Pero conforme pasa el tiempo, tal vez a alguno le guste estudiar un poco más acerca de las enfermedades, o sea, un futuro médico patólogo o un futuro médico epidemiólogo, que son los que necesitamos actualmente en el país. Luego vamos a ver lo que es una hiperendemia. La hiperendemia, pues, es un proceso patológico infeccioso de mayor intensidad o de mayor cobertura, pero es una endemia, es decir, la endemia es aquella que no sale dentro de la localidad, no llega a ser una epidemia. Las epidemias son las que salen, digamos, de la región, pero se mantienen dentro del mismo país. Esa es una endemia. Una epidemia, perdón, una epidemia es la que está dentro de la región, dentro de un país. Una endemia es aquella que se mantiene dentro de una región, ya sea dentro de un departamento o dentro de una localidad, puede ser dentro de un municipio. Entonces la hiperendemia es una endemia, por ejemplo, pongámosle para que me entiendan bien, el municipio de San Salvador, es donde estamos viviendo. Hay una endemia de infecciones o de enfermedades gastrointestinales, como la imagen, solo en el municipio de San Salvador. Entonces, la curva del municipio tenemos, pongámosle 1 millón de habitantes, es solo en el municipio de San Salvador. Municipio. No estamos hablando del departamento, sino que del municipio. Tenemos 1 millón de habitantes. Entonces, de ese millón se enferma medio millón de habitantes, o sea, la mitad. Entonces, tenemos ya una endemia. Se transmite de manera intensa y persistente más allá o por encima de lo normal. Entonces, las personas empiezan a enfermar de diarreas, pero ¿qué es lo que nos toca como profesionales de la salud o como promotores de salud? Averiguar por qué este municipio se está enfermando. Puede ser de que tal vez las tuberías caiga agua sucia o no les esté cayendo agua, o la gente pues no está poniendo el control adecuado en el aseo de los vegetales y de sus alimentos, o la cocción de las carnes, porque hay mucha gente que le gusta comer carne cruda o carnes exóticas que tienen pues microorganismos patógenos que pueden causar enfermedades y empieza a subir la curva. O tal vez abrieron un mercado como el que había allá en China, donde vendían carne exótica y la gente se volvió loca y empezó a asistir al mercado a comer carne exótica. Entonces, puede ser de que debido a eso haya subido lo que es la endemia dentro de San Salvador. Por ejemplo, ¿qué debemos de hacer? Pues sanidad, ir al lugar donde se está dando la mayor parte de incidencia de la población, y si es un mercado el que está afectando, pues se cierra el mercado, se clausura, mientras se logra recabar información acerca de qué es lo que está afectando a esa población. Es así como actúa lo que es el Ministerio de Salud. Y ya se han fijado de que a veces llegan a cancelar, por ejemplo, el año pasado, un restaurante muy famoso de comida clausuró su localidad porque encontraron que dentro de los sacos de harina pues habían almacenado cucarachas, en las cacerolas, cucarachas,
aceite quemado. Entonces, el Ministerio de Salud tiene que estar presente porque no vaya a ser que el día de mañana la gente se nos vaya a enfermar y vaya a empezar a morir debido a las enfermedades. ¿Qué enfermedades no transmiten las cucarachas o los ratones? Entonces, todo eso tenemos que estar en control y en vigilancia, y de eso se encarga el Ministerio de Salud. Y vamos a ver los indicadores de riesgo. Aquí pues vamos a ver que un indicador de riesgo es un indicador epidemiológico de la probabilidad que tiene cada uno de los individuos de una población de presentar un determinado evento de salud negativo. Por ejemplo, las proporciones de prevalencia o la incidencia. En el caso aquí les he puesto de ejemplo el dengue. Por ejemplo, el dengue tiene una prevalencia pues en un determinado tiempo del año, específicamente puede ser en el invierno donde hay almacenamiento de agua. Y la incidencia pues puede darse en niños mayormente y pues se mantiene en ese periodo de tiempo, mantiene elevada la curva acerca de los niños que padecen lo que es el dengue. Entonces es bien importante conocer pues qué indicador de riesgo nos está arrojando lo que es el dengue. Puede ser el agua estancada, puede ser la falta de abatización en casa, la falta de aseo, que los niños no tengan un mosquitero adecuado o que la mamá se descuide, igual que las enfermedades gastrointestinales, que la mamá no le lave bien los biberos que le da empacha. Tal vez no se lava las manos al momento de cocinarle al niño la comida o le cocina mal y eso provoca complicaciones. Ahora vamos a ver los factores de riesgo. Ustedes ya han tenido oportunidad cuando dan sus charlas que le dicen, hablen de la mala alimentación. ¿Qué factores de riesgo van a tener? Pues en sí el factor de riesgo es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo o su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Por ejemplo, un factor de riesgo aquí les puse del caso de la obesidad mórbida. La obesidad mórbida puede traer muchos factores de riesgo. Puede tener enfermedades del corazón. ¿Por qué? Porque sus arterias están llenísimas de colesterol, de triglicéridos. La diabetes, que puede deberse a diabetes tipo 2. El cáncer, la presión arterial elevadísima. ¿Por qué? Porque obviamente tienes mucha colesterol, muchos triglicéridos. El colesterol alto, los cálculos biliares también, la lumbalgia, porque está gordito, entonces pesa y su columna vertebral sufre. O la lumbalgia es problemas en la columna. Las úlceras también. ¿Por qué? Porque los gorditos tienen a almacenar grasa y carrillo o aquellas lonjitas. Entonces, debajo de esas lonjitas pueden almacenar su humedad. Dentro de esa humedad puede almacenar, se le pueden formar úlceras o aquellos que están mucho tiempo encamados también. Se pueden formar úlceras por decúbito, que ya las vimos. Esos son los factores de riesgo. Ahora vamos a ver lo que son los enfoques de riesgo. Dentro de los enfoques de riesgo, pues vamos a ver que es un método que se emplea para medir la necesidad de atención por parte de los grupos específicos. Dentro de un enfoque de riesgo vamos a determinar las prioridades de salud y es también una herramienta para definir las necesidades o reorganización de los servicios de salud. Por ejemplo, en los enfoques de riesgo vamos a ver qué está afectando a la población. Puede ser que debido a las enfermedades gastrointestinales pueda ser la pobreza, porque no cae agua en su casa, vive en una casa de lámina. El embarazo en las adolescentes también es un enfoque de riesgo. Ustedes saben los factores de riesgo que puede acarrear un embarazo en la adolescencia. El daño, un bajo peso al nacer en el bebé, una mortalidad infantil, puede ser un aborto,
Puede ser incluso llegar a la pobreza también, porque la adolescente, digan ustedes, no tienen un trabajo estable, no tienen una vida estable, acarrea el índice de pobreza crece más con los embarazos en las niñas, adolescentes, y esos bebés vienen con muchos problemas, tanto mentales como sociales, son riesgo social. Entonces, en eso se basan los enfoques de riesgo. Vemos factores de riesgo, pues el embarazo. ¿Y qué enfoque vamos a ver? Primero, que puede afectar el embarazo en la adolescencia, la pobreza, la falta de educación. El embarazo también puede llevar a un bajo peso al nacer en el bebé y la mortalidad infantil, que el niño pueda morir o nacer muerto debido a la prematurez. Y pues los indicadores epidemiológicos nos dicen que expresan una relación entre el subconjunto, ya sea de enfermos o difuntos por una determinada enfermedad, o sujetos portadores a una condición relacionada con la salud y el conjunto de los miembros de la población. Aquí es bien importante conocer pues cada uno de estos indicadores que nos van a expresar. Entonces es bien importante que aprendamos a reconocer estos términos. Sí, eso sí lo dominan los sistemas. Y pues eso sería todo por el día de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta referente a lo que es la clase o se hayan confundido con algún término. Primero, como está con medicamentos. O sabemos manejar alguno que quiera ser médico patólogo, que el médico patólogo se tiene que, como dicen, memorizar cada una de las enfermedades y ser una gran eminencia en la medicina. Los médicos patólogos, yo digo mis respetos para ellos, porque ellos son una gran eminencia. Como él entonces, ¿quién quita que el día de mañana alguien quiera ser médico patólogo o médico epidemiólogo? Y van a tener que aprenderse todos estos términos, todas estas estadísticas, y poco a poco. Por eso les digo yo, vayan a ver los noticieros, que ahí el presentador siempre está con las estadísticas. Entonces, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, pues si no llegamos hasta acá. Sí, la medicina como es un medicamento controlado. Bueno, si no llegamos hasta acá, agradecerles a todos por su atención. Espero de que tengan una feliz tarde. Nos veríamos con ustedes el día de mañana por la mañana. Ya les voy a hacer llegar la invitación a través del Google Classroom. Y también tal vez ahí al WhatsApp se los mando a su presidente. Vamos a ver también, bueno, el día de mañana vamos a ver un nuevo tema. Entonces, se cuidan mucho, nos vemos mañana. Espero tener más personas. Muchas gracias por su atención, que tengan feliz día. Bendiciones a todos. Adiós, se cuidan. Adiós, Lick. Cuidan.